Muy buenos días, amados, amadas de Dios. Gracias por estar aquí en esta mañana bella, esta mañana que el Señor nos ha dado para estar juntos en armonía, en escuchar la reflexión. Y bueno, estoy tan agradecida de Dios porque realmente cada mañana sus misericordias son nuevas, tanto para mí, para ustedes, como para mí también, y para todo aquel que busca del Señor. Buenos amadas, amados de Dios, en esta mañana les traigo una reflexión que aprendí mucho de ella. Aprendí mucho de ella y me enseñó a que debo tomar siempre el lado bueno, como lo dice el Señor en su palabra. Amén. Y sabemos que cada vez que nosotros abrimos su palabra, esta palabra nos va a redarguir, nos va a enseñar, nos va a declarar qué es lo que nosotros debemos de hacer en nuestras vidas y qué es lo que no debemos de hacer. Por eso es que el Señor nos dejó este manual de vida para que nosotros lo busquemos todos los días, no un momento, no una tarde, no una noche, sino todos los días de nuestras vidas para poder estar siempre cerca de Él. Y bueno, vamos a poner esta mañana en las manos del Espíritu Santo esta reflexión que les traigo en el nombre de Jesús. Padre, te doy infinitas gracias por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, por tu deidad, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú has tomado a cada una de nosotros como instrumento para llevar tu palabra, Señor. Te pido que me des de nuevo, Padre, para hablarla y que esta palabra caiga como olor fragante en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Y que haga, Señor mío, esa reflexión en cada uno de nosotros y nos demos cuenta qué es lo que tú deseas, Señor, para cada uno de nosotros. Amén. Bienvenida, hermana, que Dios te bendiga, te cuide y te guarde. Bendiciones. Bueno, y hoy les traigo esta reflexión muy bonita y se trata del justo juicio de Dios. Wow, el justo juicio de Dios. ¿Saben lo que significa eso, no? El justo juicio de Dios es un acto mediante el cual Dios nos juzgará a todos, a cada persona según las obras que hayamos hecho, según nuestra fe y su respuesta a la verdad. ¿Qué es lo que tú has hecho? ¿Qué es lo que no has hecho? ¿Qué has obedecido? Él no va a tener favoritismos aquí y lo va a hacer conforme a su justicia perfecta, porque Él es perfecto. Y así lo va a hacer siempre y lo hará en todo momento. Amén. Vamos a leer Romanos 2 del 1 al 16, a ver qué nos dice el Señor. Voy a leer esto y vamos a leerlo con entendimiento, con sabiduría, y luego yo les voy a ir explicando. Dice así, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los demás, tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando de su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que sean contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia
sobre todo ser humano que hace lo que es malo, el judío primeramente y también el griego. Pero la gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o definiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y eso es la palabra de Dios, y eso es lo que va a ocurrir en el juicio de nuestro Padre Celestial. Ahora voy a darle una explicación de estos versículos que están escritos aquí en Romanos 2, del 1 al 16. Porque debemos de ser sumamente cuidadosos cuando nosotros pensamos que tenemos una buena conducta, una buena razón para enojarnos por el pecado de otra persona. Ciertamente nosotros debemos censurar ese pecado, pero debemos hacerlo con rabia, con ego. No, debemos hacerlo, dice la palabra de Dios, con humildad, para poder llegar a esos corazones, para que la gente pueda darse cuenta de qué es lo malo que está haciendo, y debemos de hacerlo con humildad, porque a menudo los pecados que vemos nosotros claramente en las demás personas, esta cometió un pecado, esta está haciendo esto y el otro, y así mismo, esos mismos pecados que tú estás señalando o que ves claramente en los demás, eso también están arraigados en nosotros mismos. Porque si nosotros nos examinamos internamente y más cerca y más profundo, posiblemente vamos a descubrir que estamos cometiendo los mismos pecados que ellos. Somos humanos, pero de una manera que quizás socialmente son aceptados, porque así es este mundo. Los pecados muchas veces, lo bueno es malo y lo malo es bueno, y lo toman como aceptables los pecados, las cosas malas. Por ejemplo, una persona podría chismear de aquellos que hablan, que chismean los demás de ella. O sea, es lo mismo, está chismeando. Porque si tú sabes y te has enterado que están chismeando de ti y tú también lo dices delante de otras personas, es lo mismo, estás haciendo lo mismo. Aunque sean los mismos chismes tuyos, pero los estás chismeando, estás cayendo en lo mismo que esas personas. O sea, estás cayendo mal, estás pecando. Pero cuando en la carta de Pablo fue leída en la iglesia de Roma, allí no había duda de que muchos asintieron con su cabeza, porque cuando escucharon que era condenado la obra de los ídolos, la adoración a ídolos, la idolatría, la homosexualidad, esas prácticas homosexuales, las prácticas del mundo que ahora es bueno, que hay hasta matrimonios, la violencia, el matar a alguna persona. Imagínense la sorpresa de los oyentes cuando Pablo se dirigía a ellos, prácticamente les dijo, ¿qué les dio? Ustedes también tienen excusa. ¿Por qué? ¿Por qué tienen excusa ustedes? Porque son iguales de malos.
Son iguales de malos que esas personas que hacen eso. Pablo estaba haciendo hincapié en que nadie puede salvarse por su propio criterio, por su propia cuenta. No, vamos a tener la ayuda de Dios para que Él nos pueda perdonar. De otra manera es imposible. Porque si queremos evitar esos castigos y vivir una vida eterna con Cristo, ¿qué debemos hacer? Depender plenamente de la gracia de Dios para que Él nos ayude. Porque no importa si hemos pecado, si hemos cometido pecados graves, que todos los pecados son iguales delante de Dios. Que hemos abusado, que no hemos sido honestos, que hemos robado, o también que hemos sido honestos, que hemos trabajado bien y hemos cuidado nuestro modelo de cómo Dios o nuestra familia nos inculcó que debemos de estar en la sociedad. Pero realmente Pablo no está haciendo, tomando hincapié en que esto es malo, esto es un pecado, como dicen algunos, pecados blanquitos, pecados negritos, veniales. No, el pecado es pecado. Cualquier pecado es suficiente para llevarnos a depender de nuestro Jesucristo, de nuestro Dios. ¿Para qué? Para nuestra salvación y la vida eterna. Porque todos realmente hemos pecado y seguimos pecando repetidas veces, y solamente Jesucristo puede salvarnos de las consecuencias de ese pecado. Solamente Él, no hay otro. No hay otra conexión, no hay otro lugar en nosotros para estar orándole a imágenes que tienen ojos, que dicen, y no nos ven, tienen pies y no andan, tienen manos y no nos pueden agarrar. O utilizar el nombre de cualquier santo. No, eso no nos lleva a nosotros al perdón. Solamente Jesucristo, que murió por ti, por mí, puso su vida. Yo quisiera que entendieran que Jesucristo fue el único que puso la vida por ti. El único que lo hizo, el único que dio su vida por nosotros. Y es el único donde hay bondad y todo aquello que el Señor nos trae. Porque en la bondad de Dios se refiere a su juicio para dar tiempo a aquellas personas para que se arrepientan. Yo digo que por eso el Señor aún no ha llegado. Él está dando tiempo a esas personas que aún no le conocen. Porque es posible confundir la paciencia de Dios hacia nosotros y llegar a pensar que Él aprueba nuestra manera de vivir, una manera equivocada, pero eso no es así, porque es difícil examinarnos a nosotros mismos. Tú reconocer tus propios errores, el pecado que tú estás conociendo, que tú estás sintiendo en ese momento. No, porque para ti quizás es normal, quizás no es malo delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no te está juzgando en ese momento, porque no te pasa nada, estás disfrutando, estás gozando tu carne, tu interior, tu anhelo de seguir pecando, y lo estás disfrutando, porque no ves que Dios reacciona de inmediato, pero Dios te está dando tiempo a que tú te arrepientas. Pero sin embargo, como cristianos, nosotros debemos que pedirle a Dios que nos señale nuestros pecados. Cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles para nosotros, debemos decirle: Señor, muéstranos, Señor, el pecado en nosotros. ¿Qué estamos haciendo para yo arrepentirme, Señor, de ese pecado que cometí o que estoy cometiendo, Señor? Por favor, tráemelo a mi mente, a mi corazón, para yo realmente arrepentirme. Porque es más probable que nos sintamos sorprendidos por la paciencia que Dios tiene hacia los demás. Y tú digas: wow, y hacia nosotros la paciencia de Dios. ¿Cuál es la paciencia de Dios que tiene para con nosotros?
tiene una paciencia enorme. Pero quizás nosotros los cristianos lo vemos que se demora un poco más. ¿Por qué? Porque Él está trabajando en ti, en tus entrañas, en tu ser interior. Eso es lo que quiere el Señor, porque aunque por lo general Dios no nos castiga, como le dije, de inmediato. Y tú puedes hacer las cosas, puedes hablar de este, del otro, puedes burlarte, porque hay gente que se burla del uno, del otro. Y tú no ves todavía los resultados. Pero así actúa Dios. Dios, como muchas personas que cometen fornicación, adulterio. Y tú dices, como escuché a una amiga que me dijo, esas pobres mujeres están sufriendo porque sus esposos las dejaron por otras, teniendo niños, un hogar bonito. Y se ven tan contentos con las mujeres. Pero ¿saben una cosa? Como lo dice la palabra de Dios, Dios está al tanto de todo. Y Dios está observando, Dios está analizando. Pero quizás no va a llegar de inmediato, pero Dios no se olvida de eso. Porque no sabemos con exactitud cuándo ocurrirá, pero sí sabemos que a Dios no se le escapa nada. Y va hasta el encuentro final con su Creador, porque Dios los va a llevar o la va a llevar hasta que tenga un encuentro con su Señor y lo va a rescatar, que es lo más bonito. Pero no hay duda que el juicio va a llegar. Eso no te quede dudas. Vamos a ver qué dice Juan 12:48. Juan 12:48 dice... dice así, perdón. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, que tenemos la palabra de Dios. ¿Quién es que te va a juzgar a ti y me va a juzgar a mí? Ese es el Señor. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Y lo dice Jesucristo con sus propias palabras. Pablo lo dice, que quienes hacen la voluntad de Dios con paciencia y perseverancia recibirán ¿qué van a recibir? Van a recibir su vida eterna. Esto no contradice con lo que él dijo anteriormente, de que la salvación es solamente por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo. Porque nuestra salvación viene por fe. El oír la palabra de Dios y creerle a Dios que Él lo puede hacer. Que si tú le pides algo al Señor conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Él no te va a desechar. Él te va a escuchar. Pero tenemos que esperar. Porque las buenas acciones realmente no nos van a salvar. Que tú digas a una persona, no, Él es bueno, Él es buena, está en los cielos. No, esas cosas que nosotros hacemos buenas no nos van a salvar, pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios y se la entregamos a Jesucristo, una vida completa que queremos agradarlo y agradecerle a Dios y hacer su voluntad por fe, allí sí, no vamos a ir al juicio, ese juicio tan feo, que no es feo, pero que el Señor te va. Cuando tú no conoces al Señor, vas a ir delante del trono, delante del juicio, delante de ese trono. Nosotros vamos a ir al trono de la gracia con Dios y queremos agradarlo y dar sinceras palabras a Dios, que cuando nos vean reflejados no a nosotros, sino el carácter de Dios en nosotros. De modo que nuestras acciones son el reflejo y la respuesta de lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, que son un requisito para ganar el favor de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque las personas realmente no son condenadas por Fíjense ustedes, las personas no son condenadas por lo que no saben, sino por lo que hacen con lo que ellas saben. Si tú sabes que estás haciendo el mal, te van a condenar, aunque la palabra de Dios no haya llegado, aunque la Biblia no haya llegado
a esos recónditos lugares. Pero si tú sabes, y tú sabes muy bien, que en el bien y el mal serás juzgado por lo que tú sabes, lo que es bueno y el malo, y lo que no hiciste, sabiendo que si era malo lo hiciste, no haciendo el bien. Serás por tu propia conciencia que te serás juzgada, porque la ley de Dios estaba escrito en cada uno de nosotros, en el hacer el bien y hacer el mal. O sea, las personas lo saben. No haciendo el bien, vas a ser juzgado también. Amén. Entonces, si usted realmente viaja alrededor del mundo, van a descubrir muchas cosas. Van a descubrir la evidencia de la luz moral en Dios en cada una de esas regiones, en cada una de esas ciudades, de cada uno de esos países, en cada cultura que nosotros nos sumergimos. Por ejemplo, todas las culturas prohíben que, por lo menos los homicidios, no matar. Pero en todas esas leyes ha sido violada, en todos esos países ha sido violada, porque han matado. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pertenecemos a una raza obstinada, a una raza pecaminosa en este mundo, porque el rey de este mundo, ¿quién es? El príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. ¿Ah? Y sabemos lo que es bueno, pero nosotros a veces resistimos a hacer lo bueno. ¿Y qué nos conduce? A hacer lo malo, lo que no es agradable ante los ojos de Dios. Y nos dice, tienes que hacerlo en la mente, donde está aquí la batalla de la mente. Debemos rechazar todos esos dardos de fuego, o inclusive con nuestra propia concupiscencia, que nos trae pensamientos negativos, pensamientos que no son de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Reconocer y confesarle a nuestro Dios que toda la humanidad está errada, que realmente debemos orar los unos por los otros, que nuestra humanidad falla con frecuencia en cumplir las propias normas y mucho más en cumplir las de nuestro Padre Celestial, sus mandamientos, sus mandatos, sus preceptos. No estamos obedeciendo en cumplirlo primero a Él por sus preceptos, ir al perdón que el Señor nos tiene, porque el Señor está allí puesto. Él dice que toca la puerta. Si tú le abres, Él entra, cena contigo, te perdona tus pecados y te da santidad, porque sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá a Dios. Nadie. ¿Sabe lo que es nadie? Nadie va a ver a Dios. Y Pablo continúa su argumento aquí de todos somos culpables ante Dios. Porque después de describir el destino de los gentiles, de esos gentiles paganos que no creían, que no creían que iba a pasar, que el Señor iba a reprenderlos. Y a los judíos que no creían, imagínense ustedes, a pesar de su conocimiento de la voluntad de Dios, que era lo que Dios quería que hiciéramos, ellos eran culpables porque no obedecieron tampoco, porque se negaron a vivir una vida en santidad, una vida que los iba a llevar ¿a qué? A la santidad, a ser primeramente los hijos de Dios, porque estaba Jesucristo, quien murió por ti y por mí. Ellos se negaban a vivir una vida con los preceptos del Señor. ¿Ah? Y entonces, si no estamos viviendo la vida que el Señor nos dice en su palabra que debemos vivir, entonces, ¿cómo estamos nosotros, nuestra condición, cómo está? Igualito a los incrédulos, porque estamos en eso, pecando a diario. Sabemos que tenemos un Dios que nos perdona,
pero estamos y empezamos. No queremos hablar con nuestra familia, la odiamos. No, que esto, que el otro, y con los vecinos. No, pero eso es lo que no quiere el Señor, porque entonces estamos en iguales condiciones que los incrédulos. Y es lo que nos dice el Señor en su palabra. Porque Dios en su justo juicio, como se dice, como lo dice aquí, Él es parcial y no comete injusticia. Él no es que dice que este sí, este no. En Salmo 7:11 dice, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Imagínense ustedes, contra el impío. ¿Por qué está enojado el Señor, está airado? Por los pecados que día a día se cometen. No le toman en cuenta al Señor, no tomaron en cuenta que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. Y que seguimos igual, nuestro corazón está ardiendo, pero no está ardiendo por buscar al Señor, sino por continuar haciendo lo malo. Y al Señor no le gusta eso. En Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. El juicio de Dios será conforme a ¿qué? A su verdad. Dios va a juzgar no por las apariencias, sino conforme a la verdad, como lo dice Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dios no se deja engañar, porque Él ve tu corazón. Aunque no te vea nosotros, no te vea yo, aunque no te vea tu familia, aunque no te vea tu hijo, aunque no te vean tus amigos, pero Dios tiene los ojos puestos en ti. Y Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que estás haciendo, lo que has dejado de hacer. Y no se preocupen, que todo tiene su tiempo debajo de los cielos y sobre la tierra. Aunque veamos que no está pasando nada, Dios está trabajando. Pidámosle a Dios que tenga misericordia con todas esas personas que pecamos y pecamos y pecamos. Y no nos damos cuenta que está un Dios que es el que nos ve con sus ojos de piedad, sus ojos de misericordia, pero también Él se aira porque no están haciendo lo justo delante de Él. Eso es lo que pasa. Entonces el justo juicio de Dios es contra aquellos que hacen ¿qué? Pecado. Y Dios juzgará sin acepción de personas. Dios no tiene acepción de personas. No hay favoritismo con Dios. No, Señor, no importa el estatus tuyo. No importa que seas ciudadano americano, salvadoreño, nicaragüense, venezolano, hondureño, panameño, puertorriqueño, de Corea, de lo que sea. No importa. Es un justo juicio de Dios. A Él no le va a importar la naturaleza. Todos vamos a ser juzgados por igual. En Romanos 2, del 6 al 11, como yo les dije, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, porque no hay acepción de personas. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú que Dios no le agrada? Examínate. Pídele a Dios que te traiga qué pecados estás realizando tú, que tú mismo tienes entenebrecido tus ojos, tu corazón, por el deseo de la carne, por el deseo de seguir pecando. Dios te está viendo. Dios ve. Y no les da lástima, no lástima con ustedes mismos. No les da cosa que Dios nos creó. Nos da vida, salud, prosperidad. Nos da un techo, nos da comida, nos da alimento, tanto físico como espiritual. Y lo estamos engañando a Él primeramente.
Acerquémonos a Dios con humildad y pidámosle perdón. Porque el juicio de Dios será según las obras de la carne y de acuerdo a la fe de nosotros. Dios tomará en cuenta lo que hicimos, pero también si pusimos nuestra fe en Cristo, las obras van a revelar ¿qué? Las obras van a revelar que todo está en Cristo, que si realmente fuimos transformados por Dios. Así es que tenemos que hacer. Vamos a darle cuentas a Dios. Vamos a decirle: aquí estoy, mi Señor. Aquí estoy, Señor. Perdona mis pecados. Ayúdame, Señor, a ser mejor hijo delante de ti, Señor. Cúbreme, Señor, con tu santo manto, Señor, y perdóname, Padre. Perdóname lo que estoy haciendo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y bienvenida, Julie. Dios te bendiga, te cuide y te guarde, a mi hermana Janet. Y recuerden que los días lunes está la hermana Carol Colmenares, los martes esta servidora, los miércoles la hermana Julie de Gutiérrez desde Ecuador, los jueves la hermana Vanessa Rice y los sábados la hermana Eunice Fariña. Aquí estamos todas para darle esta reflexión, para que cada día nuestro corazón, nuestra fe, nuestra esperanza crezca y crezca en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por estos momentos de coyonía contigo, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, caiga con olor fragante, Señor, en estos que están escuchando tu palabra, Señor, y los que ya se van a conectar, Señor, Dios de la gloria. Padre, bendícelos, cuídalos, protégelos, ampáralos de todo mal y peligro y llévalos, Señor, llévalos siempre a tus pies, que es el lugar más alto, Señor, de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por mi vida, por mi salud y la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo aquí presente y los que se van a conectar, Señor. Mil gracias, Padre. Bendícenos, cuídanos y protégenos, Señor, de toda maldad. Quita de nosotros todo aquello que impide acercarnos todos los días a ti, Señor. Bendice nuestra alma, nuestro espíritu, y nosotros te bendecimos a ti, mi Padre amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Nos vemos el próximo martes por este mismo canal, Casa de Oración Centinela, en Facebook. Amén y amén.